Pues este domingo en nuestra cultura, en nuestra región, se le conoce como el Domingo de Ramos. Nosotros recordamos este domingo la entrada triunfal, que Jesús viene y entra a Jerusalén y se presenta públicamente como el Mesías, como el Salvador de Israel. Eso es lo que hace Jesús. Entonces, nosotros vamos a entender por qué Jesús decía tantas veces, no se lo cuentes a nadie cuando hacía un milagro. Ve ante el sacerdote, pero no le digas a nadie quién lo hizo. O cuando un demonio le decía, hey, tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y le decía, cállate. Porque Jesús no quería que los demás supieran quién era. Y Jesús tenía una frase que decía, porque todavía no es el tiempo. ¿A qué se refería con que todavía no era el tiempo? Había un momento y que iba a partir de ese momento a marcar días hacia su muerte, en el cual se iba a revelar Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador y el Rey de Israel. ¿Y cuándo iba a ser ese momento? Pues una semana antes de que Él muriera. Y Él lo lleva a cabo cumpliendo proféticamente lo que dijo el profeta Zacarías y lo que se profetizó también desde los Salmos 1000 años antes de que Jesús viniera a la tierra, y Zacarías 500 años aproximadamente antes de que Jesús viniera a la tierra, profetizarían acerca de la entrada triunfal. Jesucristo públicamente, la Biblia dice en el libro de Zacarías, que montado en un burrito, traía a la mamá, ¿verdad?, del burrito, y él montado en un burrito que nadie había montado. Dice que pusieron sus mantos los discípulos y él se subió ahí, él montó ese burrito y cumplió la profecía del profeta Zacarías y entró ahí, y la gente lo recibió como un rey, como se recibe a un rey. Y se asombraban los que no habían conocido de Jesús, porque Jerusalén era una ciudad grande. Entonces sí, la fama de Jesucristo era muy grande y muchos sabían de Jesucristo por los milagros que había hecho en todo Judea hasta Samaria. Sabemos que Jesús también estuvo en esta área geográfica del norte de Israel, Samaria. Hizo muchos milagros, derramó mucha misericordia en Samaria, y en alrededor, es todo Judea, alrededor de Jerusalén. Jesús cobró mucha fama, y más en los últimos tiempos antes de su muerte. Pero Jesucristo cumplió esto más que para que se cumplieran las palabras proféticas. Sí, cumplió las profecías. Quiero decirte que hay más de 300 profecías en la Biblia acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, de su nacimiento. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que Jesucristo dio cumplimiento a cada una de ellas. Te recomiendo un libro que se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell, ¿sí, verdad? Josh McDowell. Está padrísimo y te da toda la evidencia científica, histórica, del cumplimiento de cada una de estas profecías. Está increíble, te lo recomiendo. Si alguna vez, o si a ti te gusta eso de, oye, y Jesús, ¿es verdad que esto, que lo otro? Ahí viene todos los datos detallados, con todas las referencias de dónde se sacó la información, quién lo dijo, cuándo se mencionó, en qué libro está escrito. Más que un carpintero. Este libro está buenísimo, está chiquito, no está tan grande, es fácil de leer y es muy bueno. Pero existen más de 300 profecías mesiánicas. Cuando decimos mesiánicas estamos hablando del Mesías, de Jesucristo. Y a todas y cada una de ellas Jesucristo dio cumplimiento. Entonces, la entrada triunfal no fue algo que se le ocurrió a Jesús, no fue algo que Él decidió el tiempo en el que iba a suceder. Jesucristo dijo, nada hago por mi propia cuenta. ¿Han escuchado esta frase de Jesús cuando ustedes leen los evangelios?
sino todo lo hago por cuenta de mi Padre. Cuando hablo de parte de mi Padre y hago todo lo que mi Padre me pide hacer. Y lo que el Padre le pedía hacer era lo que ya se había dicho que iba a hacer. Todo lo que se había profetizado acerca de Jesucristo. Eso era lo que estaba dicho y Jesús dio cumplimiento una y a otra y a otra y a otra profecía. Ahora, el punto es que no se trata solamente del cumplimiento profético de los acontecimientos que estaban escritos acerca de Jesús. Se trata de que Jesús dejó un legado para nosotros. Nosotros que estamos viviendo el siglo XXI necesitamos revisar qué es lo que Jesús me quiere enseñar a través de la entrada triunfal. ¿Qué es lo que Jesucristo me muestra? ¿Por qué en un burro? ¿Por qué no en un caballo? Bueno, el profeta Isaías también nos habla acerca de un Mesías sufriente. Apocalipsis nos habla acerca de un Mesías victorioso. Ambos Mesías son el mismo, son Jesucristo. Pero en su primera aparición, Jesucristo sobre la tierra tenía que venir y pagar el precio por cada uno de nosotros y tenía que hacerlo de una manera sufriente. Por eso se le conoce en el libro de Isaías el Mesías sufriente. Aquel que los judíos no querían, porque dicen, ¿para qué queremos un Mesías sufriente? Lo que queremos es alguien que nos venga a rescatar de los romanos, de esta opresión, de esta esclavitud, de este abuso, de este robo. Ya no sabemos qué hacer y necesitamos un Mesías urgentemente, pero uno, como dice, ¿verdad? También está escrito en el libro de Isaías, todo lo que iba a suceder con ese Mesías victorioso. Luego lo vemos después de Jesús en el libro de Apocalipsis escrito por Juan, el apóstol, cómo nos describe todavía más detalles de este Mesías victorioso. Entonces, una de las razones que los poderosos, los reyes, los políticos, la gente en el poder, en su mayoría había muchos ricos también, había ricos que eran de un corazón humilde y que seguían a Jesús y apoyaban a Jesús, pero había otros ricos que eran, y en su mayoría eran de un corazón orgulloso, que no reconocieron a Jesús, porque ellos querían un rey poderoso. ¿Sí? Entonces, los ricos en Jerusalén, la mayoría tenía que ver, o estaban vendidos a Roma, y tenían que ver con recaudación de impuestos, o pertenecían a la clase social de todas estas sectas, como los fariseos, o todos los que estaban ahí, tenían que ver con lo religioso de ese tiempo. Eran los que tenían la riqueza en aquel tiempo y eran judíos. Pero no había mucha riqueza entre los judíos. Mayormente estaban dominados por los romanos. Entonces ellos no quisieron reconocer a Jesús. Pero hubo otros que sí lo reconocieron. Aquellos que Jesucristo hizo misericordia, aquellos que Jesucristo hizo un milagro. Porque cuando se hace un milagro para una persona, no solamente se hace el milagro para la persona, se hace el milagro para toda la familia. ¿Sí o no? Si sanan a alguien de tu familia, que de pronto, qué sé yo, no podías caminar y ahora puedes caminar, es un milagro para toda la familia, es un regalo para toda la familia, porque antes toda la familia tenía que hacer cosas por ti. Y ahora ya puedes valerte por ti mismo. Entonces es un regalo para toda la familia. Entonces pensemos, cada milagro de Jesús no solamente afectó, influenció a una sola persona que recibió el milagro, sino afectó a sus familiares y a sus amigos. Pensemos en el caso de la samaritana. La samaritana, Jesucristo le reveló toda su vida, lo cual era desconocida para un judío. Si para muchos en Samaria era desconocida la vida de esta mujer, ¿sí? Porque para otros sí era muy conocida. Pero imagínense un judío que no tenía nada que ver y que nunca había visto en su vida, viene y le revela todo lo que es su vida.
esta mujer se queda, gracias, Pecho, se queda asombrada. ¿Me le abres, por favor? Gracias. Gracias. Se queda asombrada y pasmada de Jesús. Entonces, en esa conversación yo me imagino que fue obvio y lógica la pregunta de la mujer. Oye, entonces, ¿tú eres el Mesías que estábamos esperando? Yo creo que Jesús le dijo, sí, yo soy. Yo soy ese Mesías que estás esperando. La Biblia nos enseña que esa mujer fue a Samaria. Y fue tanta influencia a todo el pueblo de Samaria que cuando Jesús llegó, dice la Biblia que se salvaron multitudes de samaritanos por la influencia, por la mujer ya les había preparado. Les dijo, ¡hey! Ese del que nuestros padres hablaban, los profetas decían del Mesías, ha venido, me descubrió toda mi vida y está aquí entre nosotros y viene para acá. Entonces cuando Jesús llega, la Biblia nos deja ver que hace multitudes de milagros, muchísimos milagros. Entonces, Jesús había cobrado mucha fama. En Jerusalén tenía buena fama y mala fama. Mala fama entre los fariseos, mala fama entre algunos, la mayoría de los sacerdotes y religiosos, los líderes del templo y de todo el sistema religioso de los judíos. Realmente entre los romanos no les importaba si era buena o mala fama, ellos se las arreglaban siempre por la fuerza, por la influencia, por la política. Si había una rebelión, ellos sabían cómo apagarla. Ya habían tenido muchas otras rebeliones antes. Y los romanos habían sometido al pueblo a los judíos una y otra vez. Entonces Jesús realmente no era algo que les preocupara tanto. Cuando Jesús empezó a hacer una preocupación más para los romanos, fue después de la resurrección de Jesús, pero tenemos que tener en cuenta esta última semana de Jesús. Todo sucedió alrededor de 7 días. Una explosión. O sea, es como que Jesús soltó la bomba, ¿sí me explico? En una semana explotó todo ahí. Entonces en ese momento sí se volvió una preocupación para los romanos, porque de los mismos soldados romanos o líderes romanos que había ahí presenciando la crucifixión de Jesús, fueron testigos del terremoto, de que los cielos se oscurecieron, fueron testigos de los truenos en el momento de la muerte de Jesús, que algunos llegaron a decir verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Porque mucho del juicio que se le hizo a Jesús fue público. Muchas de las cosas que Jesús dijo en sus últimas horas fueron públicas. Entonces, esta semana es crucial y todo comenzó con su presentación máxima, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No un rey como ellos esperaban, sino un rey manso y humilde. Y esa sigue siendo una de las situaciones que más nos crean problemas en estos tiempos a nosotros los seres humanos que habitamos este planeta. Que a fuerza queremos que alguien que es poderoso, creemos que no tiene nada que ver con la humildad. Creemos que no tiene nada que ver con la mansedumbre. Creemos que los poderosos se identifican más con la imposición, con el sometimiento. Pero Jesucristo no vino y sometió a nadie, no vino y impuso su palabra, no bajó los millares de ángeles que podía bajar del cielo y aplacar a cuanto Él quisiera. Jesucristo no hizo eso. En su presentación pública, en su presentación estelar, Él vino y nos mostró que el Mesías
que estaba profetizado, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como Él se nombraba a sí mismo, era manso y humilde. Y vino y nos enseñó que el Hijo de Dios, ese hombre más humilde que cualquiera sobre la tierra, la mansedumbre y la humildad era lo máximo en el cielo, en el reino de Dios. La humildad y la mansedumbre son la clave para nosotros como iglesia posicionarnos en lo más alto. No a los ojos de los hombres, pero sí a los ojos de Dios en esta tierra y en el tiempo que viene después de lo que vemos ahorita. Lo voy a repetir, la humildad y la mansedumbre son la clave de nosotros, la iglesia, para posicionarnos en un lugar de poder sobre la tierra, no a los ojos de los hombres, pero sí a los ojos de Dios en este tiempo y en el que viene después de lo que vemos ahorita. Pero muchos de nosotros todavía batallamos por la falta de estas dos cosas, de humildad y de mansedumbre, porque todos queremos defendernos, porque todos queremos tener la razón, todos queremos levantar nuestra voz primero, y el manso y humilde no busca eso. Él espera el momento adecuado, dirigido por el Espíritu Santo, es obediente a la voz de Dios, habla cuando tiene que hablar y se calla cuando se tiene que callar, actúa cuando tiene que hacerlo y cuando Dios le dice no lo hagas, se queda sin hacerlo. El humilde es una persona extraordinaria. Y lo que estoy diciendo aquí es que la mayoría de nosotros necesitamos esa característica de Dios. La Biblia lo describe como un fruto del Espíritu Santo, la humildad, igual la mansedumbre. Algunas versiones de la Biblia describen la mansedumbre como un corazón tierno, también como alguien que puede controlar su fuerza. Puede y sabe controlar su fuerza. Vamos a ver algunas características. Primero quiero leer esto y quiero que nosotros pongamos atención en la mansedumbre de nuestro Señor Jesús y en la humildad que Él tenía. Mateo 21 del 1 en adelante. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo: díganle a la hija de Sión, he aquí, ¿quién? Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre su borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Vamos a ver la profecía. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo,
oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Ahí está la profecía. 520 años aproximadamente antes de que Jesús naciera. Jesús no era cualquier hombre. Jesús era el Mesías. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, sigue siéndolo. Y Él está cumpliendo cada una de las profecías y va a cumplir hasta la última de las que se hablan en el libro de Apocalipsis, en Jeremías, en Isaías, en Daniel. Las va a cumplir todas. Seguimos leyendo. Mateo 21 del 8 en adelante dice: la mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando ellos hicieron esta exclamación, los religiosos, los poderosos, los entendidos en las Escrituras, se molestaron y se enojaron porque sabían que estos hombres que recibían a Jesús y las acciones de tender sus mantos, de tender ramas, de tender palmas, era el cumplimiento a lo que estaba escrito proféticamente, no solamente por Zacarías, sino en el libro de los Salmos. Salmo 118, 25 al 26 dice: oh Señor, también significa te rogamos, Señor, ¿sí? Sálvanos por favor. Oh Señor, de nuevo, te rogamos, Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces, cuando la gente decía al Hijo de David, estaban hablando del rey que Dios le había prometido que iba a levantar de la descendencia de David a uno que gobernaría para siempre, eternamente. Su reino sería eterno y no tendría fin. Todo el mundo conocía en la cultura judía, cuando decían el Hijo de David, ¿a quién se estaban refiriendo? Al Rey de Reyes, al Salvador de Israel, al Rey de Israel, al Mesías, a su libertador. Entonces era un cúmulo de emociones ahí, entre todas ese mar de multitudes que estaban recibiendo a Jesús, porque unos estaban a favor y otros estaban en contra. Unos podían decir: ¿cómo este hombre que viene sobre un burro nos va a liberar de los romanos? Pero los que los conocían, los que habían sido sanados, los que habían recibido libertad, los que habían recibido una palabra de Jesucristo, los que habían convivido con Jesús, sus amigos, los que habían vivido con Él, sabían que efectivamente Jesús era quien decía ser. Lo habían probado, lo habían vivido, y esas personas eran las que tendían palmas delante de Él, tendían ramas delante de Él. Era algo tan extraordinario, era un momento tremendo. Algunos de ellos que lo recibieron tampoco entendieron las cosas que sucedieron después. Muchos de ellos salieron decepcionados, porque ellos pensaban que en esa misma semana Jesús se iba a manifestar de una manera extraordinaria, como dice el libro de Zacarías, y como dice el libro también aquí en los Salmos. Porque en estos mismos capítulos se nos hace la revelación no solamente de la parte humilde, mansa de Jesús, sino también del gobierno victorioso que Jesús tendría. Y es ahí donde nosotros decimos: necesitamos la revelación del Espíritu Santo para entender los tiempos. Y muchos de ellos, ni siquiera los apóstoles habían entendido todos el tiempo de la manifestación completa de Jesús.
Muchos de los apóstoles incluso le decían a Jesús: Señor, y pues ya te vas a rebelar, ya vas a someter a los romanos. Y Jesús les tuvo que enseñar que todavía no era el tiempo y que primero tenían que suceder otras cosas. Seguimos en Mateo 21 del 10 al 11, dice: cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La entrada triunfal fue la declaración pública. El siguiente, por favor. Fue la declaración pública de Jesús como Mesías y Rey de Israel. No se escondió más. Y no que se escondía, porque sabemos que estaba siempre delante del público, pero hablando de esto, no escondió más su identidad. Dio cumplimiento público a las profecías. Y estas dos que vimos en Zacarías, en Salmos, son dos de las principales profecías que hablan acerca de este día y de este suceso. Jesús las cumplió y vino a enseñarnos a nosotros de humildad. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Él nos enseña esto en Santiago 4:6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay más de 30 versículos, 40, 50, hasta 60 versículos que tienen que ver con humildad en la Biblia, donde Dios siempre dice que Dios enaltece, levanta al humilde, exalta al humilde, donde siempre dice que el que quiera ser grande aquí en la tierra tiene que servir a los demás. Y esto es el cumplimiento de su palabra también. La entrada triunfal es el cumplimiento de la palabra de Dios acerca de los humildes. Y es algo que nos debe de dar esperanza, porque yo quiero decirte, a todos nosotros nos cuesta ser humildes. A mí me cuesta ser humilde todos los días. Muchos días de mi vida yo no he llegado a ser humilde. Yo creo que la mayor parte de mi vida he sido soberbio. Algunos días creo que he podido llegar a ser humilde. Y cada día yo quiero esforzarme en poder ser, aunque sea un poquito, más que antes. La humildad es algo que cuesta trabajo mostrar. Vamos a ver algunas características. Dice aquí: pero Él da mayor gracia. Es decir, al humilde va a contar con el favor de Dios. El humilde va a ser levantado por Dios. El humilde va a tener posiciones estratégicas importantes de parte de Dios aquí en la tierra. El humilde, Dios le va a abrir las puertas delante de él. Los soberbios los va a dejar que se enaltezcan un tiempo y luego Dios mismo los va a derribar. Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él se burlará de los que se burlan. Los que se burlan son los soberbios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos burlado? Digo, no, que estamos todos vacilando, jugando, eso no es el problema. El problema es cuando nos burlamos de alguien. Ah, qué bueno, mira, y qué bueno que le fue esto. No, ya se lo merecía, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso es burlarse. Eso es creer que uno es mejor que el otro. Eso es decir, mira, ya se lo merecía, es decir, yo no me lo merezco. A mí no me pasa porque yo soy mejor, porque yo soy bueno. Entonces la humildad es lo contrario de eso. Humilde es aquella persona que considera a todos los demás mejor que a sí mismo. Y eso es difícil, pero eso es lo que Jesús hizo. Nos consideró a nosotros mejores que su propia vida. Por eso pudo morir por nosotros, porque nos vio más a nosotros que a su propia vida. Y ahí está el reto de la humildad. Luego dice la palabra en 1 de Pedro 5:5: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro aquí? 5:5.
¿Qué está diciendo a los jóvenes? Sean humildes, y una manera que lo van a mostrar, jóvenes, es siendo obedientes. Obedientes. Dice, aceptar la autoridad es someterse a la autoridad, empezando de los padres en la casa. Entonces, papás, aquí, ¿nos equivocamos? Sí, muchas veces. Pero aún cuando nos equivocamos, hijos tienen que obedecer. Lo voy a repetir. Adolescentes, paren bien la oreja, pongan atención. Aún cuando tú sepas que tu papá está equivocado, si tú quieres estar cerca de Dios, si tú quieres el favor de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios, la protección de Dios, si tú quieres aire de Dios, tú necesitas ser humilde, empezando por obedecer a tus padres en tu propia casa. Ese es el principio del camino, para ser humilde y para ir conociendo más a Dios. Y luego nos dice, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En una versión dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Han escuchado esa versión? Dios resiste. Y cuando Dios dice Dios resiste a los soberbios, uno piensa como que, está aguantando a los soberbios. No. La palabra más clara es, se opone. Los ve de lejos. Los tiene por allá. En algún momento hasta los va a hacer caer. Y Él mismo se burlará de los que se burlaban. Y muchos decimos, pero Dios, ¿por qué se va a burlar? Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Él es Dios. Y nos está explicando por qué. Nos está explicando por qué. Porque el soberbio, en pocas palabras, se cree más que Dios. Y Dios no va a permitir eso. Nunca lo ha permitido, ni lo permitirá. Dice, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mateo 11, del 28 al 30, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Otra versión de la Biblia dice, yo soy manso y humilde. Entonces aquí dice humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. El humilde es una persona que la gente quiere estar cerca de ella. Es una persona amable. Entonces la Biblia nos está diciendo en Pedro que nos vistamos de humildad. Sí decía aquí, 1 de Pedro, vístanse de humildad, 5:5. Y luego Jesús nos está diciendo que nos acerquemos a Él. Entonces, pregúntate por qué muchas personas que tú estimas, a veces por qué no se quieren acercar a ti. ¿Por qué cuando alguien en tu casa tiene una duda, por qué no van contigo a preguntarte? Y la respuesta es, pues porque no eres humilde, porque no soy humilde, porque el humilde es una persona, es un maestro. El humilde es alguien que le gusta enseñar, que le gusta compartir lo que tiene, que no se guarda nada, que no está pensando, esto no lo voy a enseñar porque luego se va a creer más que yo. O sea que tú te crees más. Entonces, padres, ¿quiénes son más? ¿Es más el padre? ¿Quién es más? Y a veces en las casas tenemos esa pelea. ¿Quién es más? Y el hijo mayor dice, no, es que yo soy el mayor. ¿Y eso qué? Eso no es nada.
Jesús dijo, en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Cristo derrama su gracia sobre aquellos que lo buscan con un corazón humilde. Y la gracia de Jesucristo te enaltece, te levanta, te posiciona, te empodera, pero no como el empoderamiento que hablan allá los motivadores y que esto y que el otro. No, ese empoderamiento no sirve para nada, va totalmente opuesto al empoderamiento que Cristo nos habla. La gracia de Cristo te empodera a un nivel espiritual, a un nivel más profundo. A los ojos de los demás a veces no vas a valer nada. A los ojos de los demás va a parecer que lo que estás haciendo no es tan significativo, no es tan importante. Pero tú tienes que entender que a los ojos de Dios, el trabajo que Dios te dio, por más sencillo que parezca, para Dios vale muchísimo. Entonces, nunca hay que pelear en casa por quién es el mayor. La Biblia dice, vístanse todos de humildad. Y la humildad significa ver a los demás como más importantes que a mí mismo. Más importantes. Esa es la gran enseñanza de la entrada triunfal. La gran enseñanza. Dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Salmo 138 dice, el 6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, le da atención a los humildes. Esto es impresionante. Luego dice, beneficios de la humildad, Filipenses 2 del 3 al 8 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, ¿cómo? Aquí nos dice cómo, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ser humilde? Tienes que empezar a ver por los demás. ¿Quieres ser humilde? Tienes que ver a los demás más importantes que a ti. Hay veces que Dios te va a probar. Y Dios, por ejemplo, en tu equipo de trabajo, alguien va a cometer un error. Y a lo mejor tú eres el líder de ese equipo de trabajo. Y tú sabes que tú fallaste en algo, en cierta labor. Y tu jefe está pidiendo cuentas. ¿Quién se equivocó? Y hay veces que la humildad te va a perjudicar momentáneamente. Y el Espíritu Santo te va a decir, hey, da la cara por tu equipo, toma toda la responsabilidad tú. Tú vas a decir, Dios, pero yo no lo hice. Fue el que se equivocó, que lo corran a él. ¿Por qué me tienen que correr a mí? Esas son las pruebas de humildad. Estoy diciendo que si el Espíritu Santo te guía y te dirige a eso, entonces sé obediente, sé humilde, porque aunque no lo entiendas, aunque te duela, aunque te va a perjudicar momentáneamente, Dios te dará la victoria al final, porque Jesucristo fue reconocido como un rey victorioso en la entrada triunfal a Jerusalén. Fue humillado desde que comenzó su ministerio. Hubo personas que buscaron humillarlo. Murió, pero luego resucitó. Entonces es impresionante. La humildad a veces va a requerir que te humilles literalmente delante de otros, que tomes la responsabilidad, es decir, en pocas palabras, que te eches la culpa. Dante, pero yo no tengo la culpa, yo no hice nada, yo no tenía que ver. Bueno, pero si es tu equipo, si es tu familia, si es tu hijo, si es tu amigo, la humildad tiene que ver con eso. Dice, considerando a los demás como mejores que a ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Está hablando de la humildad. La humildad es una actitud. Dice, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Entonces, a veces tú vas a estar muy bien posicionado,
A veces va a ser el jefe de la familia y tú no tienes por qué sufrir, por qué batallar. A veces tú vas a ser el líder en el equipo de trabajo y tú no tienes por qué batallar. A veces va atravesando una persona en la calle y puede detener todo el tráfico, o a veces está parado alguien ahí en la carretera y tú dices, no, pues yo no le puedo ayudar. Ay, que le ayude a alguien más. Porque sabes que si te bajas y ayudas, todos te van a pitar, te van a gritar, muévete, esto, el otro, pero a veces tienes que tomar la responsabilidad, echarte la culpa. Y luego dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos. La humildad implica renunciar a tus privilegios. La humildad implica renunciar a tu orgullo. La humildad implica a renunciar a la razón. Es que yo tengo la razón. Ah, sí, pero se trata de ser humilde, no de tener la razón. ¿Jesucristo tenía la razón? Siempre, siempre la tuvo. ¿Y la impuso? Nunca la impuso. Él se la ganó. Jesucristo se ganó el derecho a ser escuchado, el derecho a ser seguido, el derecho a ser quien es. Él se lo ganó. Y le costó un precio muy alto. Y Él nos deja el ejemplo de esa actitud. Entonces dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Imagínate que tú le dijeras a tu familia, voy a ser su esclavo por este día. Y que todos se aprovecharan de ti. ¿Ustedes qué hizo Jesús? Fue esclavo por toda una vida. Por 33 años se hizo un esclavo de la humanidad. No tenía que hacerlo. Y vino y se sometió a nuestro planeta, a nuestra sociedad, a nuestras leyes. No tenía que hacerlo. No tenía que pasar hambre, no tenía que pasar calor, no tenía que pasar incomodidades, no tenía que pasar necesidades, no tenía que pasar blasfemias, persecución, golpes, que lo escupieran, no tenía que pasar nada de eso. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón humilde, humilde, humilde. Jóvenes, adolescentes, Dios está pidiendo también de ustedes un corazón humilde. No quieran tener la razón siempre porque no la tienen, esa es la verdad. La única razón aquí, la única verdad que prevalece siempre es la de Cristo. Y si Cristo dice que seamos humildes, aunque yo crea tener la razón, no la tengo. La razón la tiene Cristo. Padres, igual. No creamos tener la razón siempre para la crianza de nuestros hijos. La razón la tiene Cristo, Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y por eso yo dije, es tan importante, porque ¿sabes qué hace el arrogante? ¿Sabes qué hace el orgulloso? Cree saber más que Dios y dice, no, aquí no voy a dejar que Dios se meta, yo voy a criar a mis hijos como yo quiero que ellos sean. No, pero Dios dice que esto, no, pues Dios se equivocó, Dios está mal, o ¿sabes qué? No me importa lo que dijo Dios. Ese es el arrogante, ese es el orgulloso, cree saber más que Dios. Pero el padre humilde dice, Dios, ¿qué tengo que hacer para que mis hijos se acerquen a ti? Ah, qué bueno que preguntaste, hijo. Ve a la iglesia, ahí te van a decir el domingo, ahí te van a decir el día del miércoles en la oración, lee mi palabra, ahí te voy a hablar, ponte a orar, vas a ver cómo voy a ablandar tu corazón. Ese es el humilde. Entonces, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Tomó la culpa. ¿Cuántas veces tomamos la culpa aunque nosotros no la tengamos? ¿Cuántas veces la hemos agarrado? Pregúntate, ¿siempre estoy buscando un culpable? O yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa. O ¿sabes qué? Yo respondo por él, yo respondo por ella, yo respondo por el equipo, yo respondo por mis hijos. Yo respondo por la señora y lo que acaba de pasar ahorita que se le quedó el coche aquí y estábamos aquí.
Es difícil eso, pero eso tiene que ver con la humildad. Es muy difícil y Jesús pagó. Mientras estaban, fíjate, te voy a leer aquí esta historia. Mientras para que veas cómo Dios da la cara por los humildes. Estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés. ¿Hemos criticado alguna vez a alguien? Abusados con esto, y más cuando criticamos a los humildes. Dice, porque se había casado con una cusita, una mujer egipcia. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. ¿Por qué? Ahí están resaltando por su humildad. Era tan humilde que podía contemplar a Dios cara a cara y hablar con Dios cara a cara. Y los israelitas se habían dado cuenta que no se moría, porque se decía que nadie podía contemplar la presencia de Dios de esa manera, porque inmediatamente caía fulminado por el poder o la presencia de Dios. Pero no con Moisés. O sea, imaginemos la dimensión de la gracia que se derrama sobre aquel corazón humilde. Por eso es tan importante que entendamos que la humildad en un cristiano es fundamental, es importante. Porque la humildad nos impide aprender. La humildad nos lleva a criticar, a ser egoístas, a creernos más que los demás, a creer que yo tengo la razón primero que todos los demás, que yo soy el que debo de escuchar, que cuando yo voy a hablar hasta me espero al último porque yo creo que mi palabra es la más chida. Y no es cierto, no es cierto. Son cosas que nos imaginamos nada más. Seamos humildes. Cuando hablemos con nuestros hijos, démosle validez a su palabra. Yo lo tengo que hacer y luchar con eso todos los días porque yo creo saber más que ellos, pero no es cierto, es mi imaginación. Tú puedes decir, sí, Dante, tú tienes más experiencia, pero no es cierto. A veces la misma sabiduría de Dios sale de sus propias bocas y yo me tengo que callar y pedirles perdón, decir, ¿sabes qué, hijo? Vamos a considerar lo que tú dices como algo que va a ser lo primero que vamos a pensar. Vamos a orar de esa manera que tú estás diciendo y yo me retracto de lo que acabo de decir, aunque sé que para mí esa era la razón. Pero la humildad debe ser una característica de nosotros como hijos de Dios. Ser orgulloso nos impide tantas cosas de verdad. Y luego dicen, me revelaré a ellos en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Qué increíble frase. Qué increíble declaración del mismo Dios, levantando a alguien que es humilde. Por eso la Biblia dice que Dios exalta a los humildes, pero ve de lejos a los soberbios. A los soberbios los humilla. Dice, entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Si eres humilde, Dios va a dar la cara por ti. Dios va a salir a hablar por ti. Y créeme que cuando Dios da la cara por ti, no hay nadie que se le ponga. No importa el poder, la autoridad, la posición que tenga esa persona, Dios es más poderoso que cualquier persona sobre esta tierra. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. ¿Cuál es la clave para gozar las bendiciones de la humildad?
Está en Mateo 20, del 25 al 28, dice así. Pero Jesús los llamó y les dijo: en las naciones paganas, los reyes, los tiranos, cualquier funcionario está por encima de sus súbditos. Pero entre ustedes será completamente diferente. Entonces nos está hablando Dios aquí a nosotros, como dice, pero entre ustedes, Iglesia Vida, entre ustedes será completamente diferente. Entonces aquí vamos a poner esta palabra, pero aquí entre vida será completamente diferente. El que quiera ser grande debe servir a los demás. Jesús quiso ser grande y entró como el más humilde ser humano. Y yo me imagino que muchos poderosos de ese tiempo estaban riéndose de Jesús, estaban tratando de ridiculizarlo, estaban burlándose de él, diciendo: ¿ese es su Mesías? ¿Ese cuate que va sobre ese burrito? ¿Ese es el que los va a liberar de Roma? ¿El que los va a quitar de toda opresión? ¿El Salvador de Israel? ¿El Salvador del mundo? ¿El Rey de Reyes? ¿Ese es el profeta que ustedes quieren? Y muchos, cuando nosotros seamos humildes y decidamos tener este tipo de vida, van a decir lo mismo de nosotros. ¿A poco tú crees que por ser humilde te va a ir bien? Y a lo mejor no te va bien inmediatamente, pero créeme que Dios se va a encargar de levantarte. El que quiera ser grande debe servir a los demás. Y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. Recuerden que yo, el Hijo del Hombre, no vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Dar mi vida en rescate de muchos. Y si Él vino de esa manera, los cristianos que hemos llegado a este tiempo debemos de vivir de esa manera también. No hemos nacido de nuevo para que se nos sirva a nosotros. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús para que ahora sirvamos para que otros sean rescatados. Ese es el camino que está por delante del cristiano. Un camino de humildad donde vas a permitir y voy a permitir que Dios sea el que nos levante, el que nos exalte. El que busque la gloria por sí mismo, ese será humillado. Pero el que busque la gloria mediante el método, la manera que es la verdad y el camino de Cristo, ese será exaltado. Será exaltado para la eternidad. Entonces, Dios tiene este camino delante de nosotros. Hay una parte aquí, no me acuerdo en qué es, qué verso. Filipenses 2, 9 al 11. No sé si lo leí, pero dice aquí 2, 9 al 11 Filipenses. Dice: por lo tanto, Dios lo elevó al máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Jesús, Dios, el Padre, nos va a exaltar. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que estás hablando. Señor, a veces hablamos cosas aquí que se nos hacen duras, que se nos hacen y hasta irracionales, como esto de ser humilde, o como esto de obedecer, o como ahorita que hablamos, Señor, tanto a los adolescentes como a los padres, que seamos obedientes a ti. No nos parece, y deja al descubierto, Señor, en nuestras propias vidas, que necesitamos ser humildes. Y que si tú nos estás hablando ciertas cosas, no es porque quieres someternos, no es porque quieras doblegarnos, es porque quieres el bien para nosotros, es porque quieres y puedes ver el futuro. Tú has creado nuestro futuro, nuestro camino, y en ese futuro está el que seamos exaltados, el que seamos bendecidos, el que no nos falte nada en el futuro, el que
en nuestros siguientes pasos de los días siguientes seamos librados aún de la propia muerte, seamos librados de cosas tan terribles, y por eso tú nos das instrucciones. Pero nos cuesta tanto trabajo, Señor, seguir tus instrucciones por la falta de humildad y porque a veces nos creemos más que otros. Señor, hoy, Señor, pon sobre nuestras vidas un manto de humildad. Es decir, que venga tu Espíritu Santo y traiga sabiduría en nuestra mente. ¿Cómo hacer a partir de hoy para buscar más y más el ser humildes? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Te pedimos perdón cuando hemos sido soberbios. Te pedimos perdón cuando hemos sido orgullosos. Te pedimos perdón cuando hemos rebajado a alguien porque nosotros creíamos tener la razón, o incluso porque teníamos la razón, nos aprovechamos de la razón y humillamos a alguien. A veces nosotros nos creemos que hacemos justicia porque humillamos a alguien que acaba de humillar a alguien, y creemos que somos justicieros, pero estamos mal, porque no nos mandaste a hacer ese tipo de justicia. Nos mandaste a hacer misericordia, es decir, a perdonar incluso al que se equivoca, al que hace las cosas mal, perdonar a nuestro propio enemigo. Ayúdanos a ser humildes, a entender por qué Moisés tenía ese nivel de gracia delante de tu presencia, que era por su humildad. Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón por tantas veces que le hemos regado en esta área, Señor. Ten misericordia en nuestras vidas y ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Hoy entendemos que humildad no es debilidad, no es ser tonto. Hoy entendemos, Señor, que humildad no es ser pobre. Humildad es una actitud del corazón de buscar siempre lo mejor para los que están a mi alrededor, primero que a mí mismo. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.